vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, que es el tema de contrastes de hipótesis o pruebas de hipótesis. Y pues ahí tuvimos un tiempo considerable, interesante, hablando retomando las ideas y los principios del método científico. Inclusive, pues ahí hice un poco mi caso ¿verdad? Por los principios del método científico en la investigación aquí aplicada, lo que nos toca en las ciencias sociales trabajar, en mi campo particularmente, digamos, estadística aplicada a temas de ventas y mercadeo. Estadística, digo yo, en realidad estadística y a tratar de aplicar conceptos econométricos o economía aplicados a estos contextos. Y porque es relevante, porque es muy importante tener muy presentes los principios del método científico para obtener hallazgos válidos, ¿verdad? Bueno, por ahí entonces estuvimos hablando un buen rato y luego conversamos también la clase anterior sobre la lógica, el procedimiento para realizar contrastes de hipótesis y también inclusive nos metimos ya a entender cómo son los errores que puedo cometer y en qué consisten esos errores y cómo inclusive los puedo calcular, dimensionar esos errores. Decíamos específicamente que yo voy a tener un error tipo 1, que ese error tipo 1 es, bien, aquí les pido si me ayudan a recordar a qué se refería el error tipo 1. Es rechazar una hipótesis cuando era realmente verdadera. Exacto, exacto. Bueno, rechazar la hipótesis nula. Siempre vamos a tomar esta decisión en el contraste de hipótesis. Estamos contrastando la hipótesis nula, contrastándola con la realidad, con la observación estructurada, sistematizada. Entonces la decisión que yo tomo es sobre la hipótesis que estoy contrastando, sobre la hipótesis nula. Entonces dice Juan, vamos a eventualmente rechazar, podría pasar que rechacemos esa hipótesis nula, declarando que probablemente no es verdadera, cuando en realidad sí lo es, cuando H sub 0 sí es verdadera. Y dado que, inclusive aquí todos juntos dijimos en la clase pasada que no existe un escenario, una circunstancia en la que podamos tener 100% certeza, sino que siempre vamos a estar trabajando bajo las propiedades asintóticas de las distribuciones, o sea que no vamos a poder abarcar un 100%. Dado que eso es así, yo siempre voy a tomar esa decisión en sentido probabilístico, es decir, sabiendo que existe una proporción de casos en el universo, ¿verdad? Posibles casos, en el que me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Entonces, ese error tipo 1 lo vamos a dimensionar con alfa, siendo alfa esa probabilidad suficientemente pequeña para rechazar la hipótesis nula. ¿No? O sea, si observar ese valor de nuestro estimador, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de X barra, si observar ese valor específico es más o menos probable que lo que definimos como alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esa es la lógica para entender y discriminar lo que es el error tipo 1. ¿Y cuál era la otra posibilidad de cometer un error? ¿Qué era lo otro a lo cual podíamos enfrentarnos y que sería un eventual problema?
Aceptar la hipótesis cuando era falsa. El error tipo 2. Casi, Juan. Acuérdate que hay una palabra vetada por este tema 4. No, no rechazar. No Gracias, rechazar. Juan. Gracias. Excelente, Juan. No rechazar la hipótesis nula, que es diferente a decir aceptar. ¿Verdad? Recuerden lo que hablábamos del juez, ¿verdad? El juez no sabe, no puede afirmar jamás que esta persona acusada no hizo algo, o sea, no puede afirmar nunca que es inocente. Lo que sí puede afirmar es que es culpable o no culpable. No hubo suficiente evidencia para declararle culpable. Esa aparentemente pequeña diferencia semántica, decíamos, no es semántica, sino que es esencial, esa diferencia entre esas dos afirmaciones. Esa la podemos entonces tomar también con base en la evidencia que vayamos a recoger. Entonces dice Juan que este segundo tipo de error, error tipo 2, es cuando decidimos no rechazarla, hipótesis nula, y eso pasaría en el caso de que el valor que observamos de nuestro estimador está en aquella zona de no rechazo, lo cual implica a su vez que es más probable observar ese valor específico del estimador que alfa. O sea, esa probabilidad de observar ese valor específico es más grande que alfa y por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. O sea, no está suficientemente lejos el valor del estimador de lo que especificamos en la hipótesis nula como el valor del parámetro poblacional. Entonces, cuando eso pasa, estamos tomando una decisión también de no rechazar la hipótesis nula, pudiendo esa decisión ser incorrecta. ¿Y cómo sería incorrecta? En el caso de que, a pesar de que no la estamos rechazando, en realidad el valor del parámetro no corresponde al que está establecido en la hipótesis nula, sino que es otro. O sea, H sub 0 es falsa. No la rechazamos y es falsa. Ahora, antes de entrar a mostrarles las diapositivas que tengo para esta sesión, voy a seguir aquí en esta misma línea de majadería de Alexander, de tratar con ustedes de abstraer lo más posible, de manejar esto a un nivel lo más conceptual antes de entrar a concretar cosas. Lo que les pregunto es, ¿alguien recuerda de qué dependía entonces esa probabilidad de cometer error tipo 2? ¿Qué era lo último que conversamos en la sesión pasada? ¿En función de qué parecía estar eso, aparentemente? Juan. Bueno, perdón. El alfa es lo que está eh, fuera del intervalo. Ok, no, déjeme pensarlo un poquito más y le respondo. Dale, claro, por supuesto. La pregunta es, ¿de qué está función de qué está en función alfa? Sí, tal vez hagamos, tratemos de contestar tal vez algo un poco menos complicado. ¿Cómo teníamos que calcular esa probabilidad de cometer error tipo 2? Que por cierto la llamábamos beta, ¿verdad? Esa probabilidad. ¿Qué había que hacer? Eh, bueno, bueno, había un dibujo y ¿Sí? dividíamos el gráfico como en dos, digamos, era la zona de rechazo y la zona de, bueno, RA, que no es zona de Ah, aceptación, pero RA. exacto. Sí, sí. Eh, y, y calculábamos para el valor de la distribución para cuando, para cuando RR entraba a un valor que era rechazable, algo así, ¿no? Perfecto, Juan. Vamos bien, sí. Eso es para definir la zona de rechazo, eso que estás comentando, ¿verdad? Ajá. Ahora, si quisiéramos calcular la probabilidad de no rechazarlo,
siendo H sub 0 falsa. ¿Cómo funcionaba eso conceptualmente? Ahí no teníamos que asumir un valor real del estimador. Ajá, una alternativa, ¿verdad? Ya lo otro, Ajá. un valor alternativo del parámetro, diferente a H sub 0. Perfecto. ¿Y qué hacíamos con esa distribución, con el valor alternativo? Esa sería la hipótesis alternativa, profe, ese valor, ¿o no? Exacto, eso refleja la hipótesis alternativa, exactamente, Juan. Ok. O sea, asumimos, como dice Jarod, un valor alternativo. Alrededor de ese valor alternativo, por ejemplo, en el caso del dibujo que hicimos de la media, estamos estimando una media. Alrededor de ese valor alternativo tenemos una distribución también. Una distribución de probabilidad. Entonces calculamos la probabilidad de que, por ejemplo, en ese caso, que X barra, que nuestro estimador caiga en la zona A, esta que decía Juan, que es la zona de no rechazo, pero como un área bajo la curva alternativa. No como un área bajo la curva de la hipótesis nula. Si yo calculara el área bajo la hipótesis nula, el área bajo esa curva, ¿qué probabilidad me debería dar? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de caer en la zona no rechazo siendo H sub 0 cierta? O sea, calculándola bajo la misma curva de H sub 0. Alfa sería eso. No. El complemento, ¿verdad, Juan? 1 menos alfa. Ujú. La probabilidad de no caer en la zona, de caer en la zona de no rechazo, pues. Ujú. Si la probabilidad de caer en la zona de rechazo la definís con tu alfa, no caer en esa zona es 1 menos alfa. Bajo la hipótesis nula, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, si ahora calculáramos y decimos, no, se me olvidó, o no lo entendí bien, y ahora voy a calcular la probabilidad de caer en la zona no rechazo, asumiendo que H sub 0 es cierta, lo que voy a obtener calculándolo, ¿verdad? Y complicándome todo lo que ustedes quieran, es como resultado 1 menos alfa. Y a más tardar ahí, ¿verdad? Supongamos que alfa es 5% y a mí me da 95% de esto, entonces, a más tardar ahí me doy cuenta que aquí hay algo que conceptualmente no hace sentido. O sea, no hace sentido calcular algo que definí, no necesito calcularlo. Yo definí alfa igual 5%. Entonces, digamos que lo que hace gracia hacer es calcular una probabilidad, pero asumiendo un valor alternativo. O sea, el área bajo una curva diferente a H sub 0. ¿Verdad? Entonces, como decía Jarod, tengo que asumir un mu, por ejemplo, en este caso, una media poblacional diferente a la que está en H sub 0. Como en el ejemplo que vimos, ¿verdad? El H sub 0 era mu igual 20 y teníamos una alternativa de mu igual 23. Si pensáramos ahora en un escenario en el que mu es 21, el área que va a estar por debajo de esa curva, en la zona de no rechazo, es bastante grande. Si la voy corriendo a la derecha, 22, 23, 24, la voy alejando cada vez más el valor de esa media alternativa con respecto a mu sub 0, al valor de la hipótesis nula, conforme la voy alejando, lo que estoy haciendo es reduciendo el área que hay debajo de la curva en ese rango a partir de lo que definimos la zona de no rechazo. Se está haciendo cada vez más pequeño. Correcto. Entonces, vean que digamos, una forma de entender cómo se comporta esa probabilidad de cometer error tipo 2 es en función de la distancia que hay entre mu sub 0 y el mu alternativo. Entonces, conforme lo voy distanciando de mi mu sub 0, se hace más pequeña la probabilidad de cometer error tipo 2.
Entonces uno hasta podría pensar, ¿verdad? Si están de acuerdo ustedes y yo, podríamos pensar en cómo grafico una probabilidad de cometer ese error tipo 2 en función de esa distancia o poniendo valores de mu alternativo. ¿Verdad? Conforme se hace más grande, más pequeña se hace esa probabilidad y va a ser una curva que tiene un comportamiento también exponencial inverso, ¿verdad? Se va a ir cayendo abruptamente y después pues, va a variar relativamente poco, ¿verdad? Se va a comportar asintótico. Esa probabilidad de cometer error tipo 2, conforme se hace más grande y más grande y más grande, el valor de mu alternativo. Ahora, recuerden ustedes, espero que recuerden que decíamos que vamos a definir alfa, nosotros lo vamos a definir. ¿En función de qué definíamos alfa? ¿Alguien recuerda? ¿Quién dice que alfa es 5%? Que alfa es 2%. Esa no es la cantidad de, como de certidumbre, digamos, no sé cómo se dirá, o que queremos en nuestro intervalo. Exacto, sí, en intervalo de confianza. Nada más que aquí ahora estamos ya no haciendo intervalos de confianza, sino tomando decisiones, ¿verdad, Juan? O sea, probando hipótesis. Ujú. Entonces, alfa, ¿qué sería aquí? Tal vez en el contexto de lo que hablábamos de la obra de construcción, la empresa de construcción. Bueno, o sea, si queremos con un 95% de certeza, digamos, calcular esto. Ujú. Entonces, mi jefe me dice que yo quiero con 95, 90 sí, con 95% de certeza que esta decisión que estoy tomando es correcta. Ujú. Nuestro alfa sería, creo que ese 5% restante Ujú. dividido entre 2. ¿O no? Correcto, en las dos colas, sí, ok. Ujú, las dos colas. Pero 5% al final, ¿verdad? Como vos decís, sumado. Ese 5%, ¿cómo lo definiste, Juan? O sea, ¿por qué tu jefe dice, yo quiero 95%? Eh, Porque, bueno, primero que nada, porque es imposible tener el 100%. ¿Correcto? Y porque me imagino que 95% es un valor decente, ¿no? Bueno, te pregunto a vos, más bien, digamos que vos sos el jefe ahora. Ustedes son los jefes. ¿Están tranquilos con 95%? Es Bueno, curioso esto que estamos teniendo aquí, pero ya casi toda la palabra. Es curioso esta discusión que estamos teniendo aquí ahorita, porque me ha pasado muchas veces como estadístico, muchos estadísticos les pasa que la gente les pregunta, ¿cuánto es un nivel de confianza razonable? ¿Cuánto debería ponerle? ¿Qué alfa debería utilizar? Y la respuesta de nosotros estadísticos siempre va a ser, bueno, la mayoría espero que digan eso, eso depende de vos. Vos tenés que definir qué es aceptable. En otras palabras, ¿cuál es el costo de cometer un error? Por eso usé ese ejemplo así, ¿verdad? Si Juan aquí se imagina que en 5 de cada 100 casos se va a equivocar, ¿qué implica? ¿Verdad? O sea, lo que debería estarse preguntando Juan, que a mí me llama la atención, que a veces en algunas instituciones, organizaciones no se medita mucho, es ¿qué pasa si me equivoco en la decisión que estoy tomando? ¿Qué pasaría? yo, que, bueno, si eso pasa, sería un error tipo 1 o tipo 2, ¿no? Tipo 1, ¿sí? Eh, ¿Y qué sería en pero, este caso? Rechazar la hipótesis nula. ujú, de ahí, está mal rechazar, la verdad. O sea, Rechazarla está mal. si es Ajá, está mal. verdadera, ¿sí? Ajá. ¿Y qué te pasa?
O sea, ¿qué sucede si haces eso, Juan? En este caso, en este ejemplo. De ahí, como trabajador seguro me despide. Como jefe, Como todo jefe, vos jefe sos el tiene. jefe ahora. De ahí, puedo llegar a tener pérdidas, puedo llegar a tener algo así. Sí, en este caso, el dueño de la construcción o de la empresa te demanda. Sí, eso. Le cuesta plata al Estado. Puede ser que alguno que otro por ahí, directivo o funcionario de alto nivel, no le atrase demasiado a ese escenario, ¿verdad? No sé, la verdad. Pero económicamente deberíamos pensar, ok, bueno, entonces hay un costo asociado a cometer este error. Y hay una probabilidad asociada a cometer este error. Entonces nosotros lo definimos eso. Nosotros definimos cuánto es aceptable. Y luego calculamos un escenario de media alternativa. Bueno, no calculamos, perdón, sino que hacemos escenarios y decimos, bueno, bajo esta regla de decisión, definimos una zona en la que rechazamos H sub 0 y otra zona en la que no rechazamos. Si estos trabajadores, en lugar de 1,000 colones, recibieran 800 colones por hora, ese valor crítico, digamos, como alternativa, implicaría que no tienen suficiente dinero para subsistir, para cubrir sus gastos más básicos. Estarían en extrema pobreza. De nuevo, estoy haciendo escenarios hipotéticos. Evidentemente estos valores como tal que estoy mencionando no tienen mucho sentido. No estoy tratando de transmitirles una forma de abordar estos problemas. En lugar de 1,000, que es el salario mínimo que establece la ley, es 800 en la realidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo con esta regla de decisión no rechace H sub 0 y en realidad le están pagando a estos señores y señoras en la construcción un salario que los lleva a extrema pobreza? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo social de que estos trabajadores estén en estas condiciones? ¿Verdad? A nivel de bienestar, si es que se puede hablar de bienestar en esas condiciones. ¿Cuál es el costo? También podemos estimarlo de alguna forma en cuanto al déficit de satisfacción de necesidades básicas. ¿No? Entonces, yo calculo, no la determino, no la defino yo de antemano. ¿Cuál es esa probabilidad de cometer este error? Y lo multiplico por el costo que tiene cometer ese error. O sea, no estoy llevando a juicio a esta empresa porque no rechacé H sub 0, es decir, estoy diciendo no tengo suficiente evidencia para decir que les están pagando menos que los 1,000 colones, que es el salario establecido por la ley. No tengo suficiente evidencia cuando en realidad les están pagando 800. ¿Se entiende esa idea, compañeros? ¿Compañeras? Sí, más o menos. Ok, entonces, puedo comparar dos costos esperados. El costo esperado de una demanda contra el Estado de parte del dueño de la construcción versus un costo esperado. Y cuando digo costo esperado se refiere a cuánto costo tiene el escenario cuando se da por la probabilidad de que se dé. Y en ambos lados de la ecuación, uno en detrimento del dueño de la construcción, otro en detrimento de los trabajadores, yo tengo un costo esperado. Y luego ustedes me podrían decir cómo se podría jugar entre alfa y beta para nivelar y llegar a un costo social, es decir, una suma de esos costos esperados mínimo.
¿verdad? Y eso es lo que hace diferente, nos hace diferentes a nosotros, los que pensamos en sentido económico, al resto de los involucrados en este tipo de disyuntivas y problemas. Que el resto lo que está pensando, lo que está buscando hacer es inclinar la balanza, hacia alguno de los dos lados, en favor de los trabajadores o en favor de la empresa. Nosotros ustedes como economistas, yo como aficionado a economía, podríamos buscar un punto óptimo asignando estas probabilidades a los costos de cada escenario. Entonces yo puedo subir y bajar y buscar ese trade-off entre una y otra, de tal forma que lleguemos finalmente a una suma de ese costo social lo mejor posible. Y más o menos por ahí, por este tipo de principios e ideas, posiblemente ustedes se van a encontrar en algunos cursos que hablen de, digamos, conceptos como rentabilidad social y buscar óptimos que no necesariamente solo son desde el punto de vista de empresa privada. Solo por mencionar este ejemplo. Entonces, efectivamente vamos a calcular un beta, como lo hicimos en lo último que hicimos en la clase anterior, una probabilidad de cometer error tipo 2. Y esa probabilidad, entonces sí, definitivamente va a estar en función de qué tan cerca está el valor de la hipótesis alternativa del valor de la hipótesis nula. Entre más lo alejo, menos probable es cometer error tipo 2. Entonces, ya lo decía Juan ahora, digamos que podemos tener un nivel de confianza, aunque en prueba de hipótesis no solemos hablar de nivel de confianza, que es el complemento de alfa. Y también podría interesarme entonces saber qué tan buena es esta prueba. Ustedes podrían tener un nivel de confianza en ese 1 menos alfa. Y la otra sería muy interesante saber qué tan fuerte es esta prueba, qué tan sólida es, potente, para usar el término correcto, es esta prueba en términos de qué tan pequeño es beta. ¿Ya? O sea, entre más pequeño sea beta, si yo tengo un alfa pequeño y tengo un beta pequeño, tengo una prueba muy fuerte, muy potente. Entonces, sobre esta idea que acabo de mencionar, es lo que vamos a hablar ahorita en estas diapositivas que les voy a presentar. Finalmente, voy a empezar a presentar. No se me está haciendo maña de durar aquí media hora hablando en abstracto antes de mostrarles algo. Profe, una pregunta. Yo me Sí, acuerdo bueno. en datos económicos que en los grafiquitos del INEC y varas así siempre venía un porcentaje de error. ¿Eso es el beta y el alfa o es otra cosa? El porcentaje de error que te mencionan ahí en este tipo de resultados de INEC y similares, que son de encuestas, Juan, ese porcentaje de error es cuánto representa el error de muestreo. O sea, ¿te acuerdas en los intervalos de confianza? Hablábamos de la estimación puntual, ¿verdad? X barra más menos Z alfa medios por sigma entre raíz de n, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto es este sigma entre raíz de n? ¿Cuánto representa de X barra? Ah, ok, entonces no es como un beta ni un alfa. No, es Total. cuánto representa esa variación más o menos la media. Eso es lo que Ok, están listo. informando. Listo. El error de muestreo. Ok. De hecho, este tipo de estos errores que estamos hablando aquí ahorita, solo te van a hablar en el contraste de pruebas de hipótesis. Y eso lo vas a ver en salidas de software o en investigaciones, en papers. No se podría discutir y por eso estamos aquí sentados, para que ustedes tengan ojalá, mucho criterio de cómo digerir ese tipo de información, cómo criticarla, cómo entender el alcance y pues poder hablar el idioma de gente que hace investigación aplicada. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del espacio paramétrico en primera instancia y después cómo se relaciona esto el espacio paramétrico y lo que hablábamos también en la clase pasada al final con el concepto de potencia. Pero ya les di una noción de a qué se refiere esto de potencia de la prueba, ¿no? Cuando una prueba es potente.
Entonces, viendo aquí esta parte ya más formal, tenemos una población descrita por una función de densidad, como la que hemos venido hablando en todos los temas, ¿verdad? F de X, en función de las observaciones X y de un vector de parámetros zeta, y omega, esta letrita aquí, ¿verdad? Omega, el conjunto de valores que puede tomar zeta. O sea, este es como el universo, el espacio de posibles valores de zeta. Y que de hecho llamamos el espacio paramétrico. Sea este omega pequeñito, ¿verdad? Es una W, esta minúscula, el subconjunto de omega mayúscula que contiene todos los valores de zeta que establece la hipótesis nula. Entonces este contiene todos los valores de zeta, es una parte de omega, entonces de todos los posibles valores de zeta, pero específicamente de qué se refiere a los valores que establece la hipótesis nula. Entonces tengo un H sub 0 que dice que zeta es igual a zeta sub 0. Este sería este omega pequeñito, el W, ¿verdad? Y la alternativa sería todo el resto de valores, ¿verdad? Cuando zeta pertenece al espacio omega menos el valor específicamente que delimitó la hipótesis nula. Entonces, sea también zeta techito un estimador de zeta que cumple con las propiedades y todo lo que habíamos visto, que se utiliza para contrastar la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. Y RR, la zona de rechazo, la que vimos la vez pasada y que ahora nos comentó Juan también. La función potencia, ¿verdad? Esta pi de zeta, definida para zeta, pertenece a omega por, y es esta función, entonces la función de potencia se define como la pi de zeta es la probabilidad de que zeta techito pertenezca a la región de rechazo, ¿verdad? Dado zeta es igual a 1 menos beta cuando zeta es diferente a zeta sub 0. Y esto digirámoslo un momento. Entonces quiere decir que es que rechacemos, esta es la probabilidad de que zeta techito pertenezca a la región de rechazo para todos los valores, para cualquier valor de zeta que sea diferente a zeta sub 0, es igual a 1 menos beta. O sea, vean que esto es esa probabilidad. Nosotros quisiéramos que sea grande. Siempre que zeta sea diferente a zeta sub 0, es decir, estamos diciendo que la hipótesis nula no es verdadera, no es cierta. Nosotros quisiéramos que la probabilidad de que zeta techito caiga en la zona de rechazo sea muy grande, ¿verdad? Porque queremos rechazar H sub 0. Por eso, para todos los escenarios en los que zeta es diferente a zeta sub 0, esta potencia, esa probabilidad sería exactamente el complemento de beta, o sea, 1 menos beta. ¿Ok? Y alfa, esa función potencia, esta misma zeta de pi de zeta, es alfa si zeta es igual a zeta sub 0. Vean que de nuevo este alfa es la probabilidad de que zeta techito pertenezca a la región de rechazo dado zeta igual a zeta sub 0. Así definimos alfa. O sea que la función de potencia en realidad es una que determina o que calcula las probabilidades de rechazar la hipótesis nula para el caso de que hay que rechazarla, o sea, cuando zeta no es zeta sub 0, y para el caso en el que en realidad no debimos rechazarla porque sí se cumple zeta igual a zeta sub 0, pero sabemos que también existe y que normalmente tratamos de mantenerla razonablemente baja. Y cuando digo razonablemente me refiero a estas valoraciones y discusiones que podríamos tener sobre las consecuencias de cometer este tipo de error, ¿verdad? Entonces, así es como definimos la función potencia. ¿Cómo se entiende eso? Un ejemplo de potencia de contraste es zeta igual mu, ¿verdad?
omega minúscula es igual 20. Aquí habíamos definido la vez pasada, recuerden que la H sub 0 era mu igual 20, entonces este es el valor que corresponde a la hipótesis nula. Y omega mayúscula menos omega minúscula es cuando zeta es mayor que 20. ¿Por qué sabemos esto? ¿De dónde salió esta definición? Porque la hipótesis alternativa en ese caso nos decía que mu es mayor que 20. De hecho, para calcular una en específico usamos este valor 23 que cae en esta zona. Sabemos también, o ya habíamos determinado, que el estimador de mu es x barra, zeta techito es x barra, y entonces podemos calcular la función potencia, el valor de esa función potencia, para el valor específico de la media alternativa 23, que es igual a la probabilidad de que zeta techito caiga en la región de rechazo, dado que mu es igual a 23. Y eso es, esta probabilidad es exactamente el área bajo la curva que habíamos visto en el dibujo la vez pasada, que corresponde a esa curva a una media mu igual 23. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, el 23 es que estoy, digamos, con poco. ¿Ese 23 es por conveniencia o ese tiene una 23 razón? es un escenario, aquí en este ejercicio que les ponía es absolutamente, o sea, es un ejemplo posible de valores alternativos, ¿okay? Pero en la práctica, como te decía, en este tipo de casos como el de la construcción que estábamos hablando, vos podrías buscar un valor alternativo del salario, en ese caso por debajo de 1,000 colones, porque la alternativa es, ¿verdad? Estamos suponiendo que no está pagando el salario de ley, está por debajo. Entonces vos ahí podrías, a partir de conocimiento ya de sociólogos, economistas de la pobreza, etcétera, decir que a partir de 800 colones por hora ya esos trabajadores estarían en riesgo de caer en pobreza extrema. ¿De dónde salió el 800? A partir de un criterio técnico de conocimiento de qué pasa si alguien gana ese salario por hora. Ah, ok, profe, perfecto, por ahí. Con gusto. Profe, ¿y el omega minúscula? Ajá. ¿Qué significaba? Es que no lo El pude omega ver. minúscula es un subespacio, ¿verdad? Es una parte de ese gran espacio de omega mayúscula ¿Ah? que contiene los valores que estableció la hipótesis nula. Casi siempre vamos a hablar de un valor puntual. Entonces, se podría llegar a decir que la omega minúscula es la hipótesis nula. Exacto. Es el espacio Ok. definido por la hipótesis nula. Ok. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es el 23 que estamos poniendo. Es un valor posible, ¿verdad? Porque el espacio por fuera de omega minúscula son todos, en este caso, por cómo se escribió la hipótesis alternativa, todos los valores mayores a 20. 23 es un caso posible. Ok, listo. Y el tema aquí es, Juan, ahora que estás preguntando, lo que está como aterrizándose esto un poco mejor, es que ven que esta probabilidad que estamos calculando depende del valor que usemos aquí. Pero entonces, dado que yo puedo calcular uno para 20,1, para 20,2, 21, 22, 23, 30, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí lo que nos podemos ir imaginando es que puedo ir calculando probabilidades para una serie literalmente infinita de valores alternativos a omega minúscula. Y que esta probabilidad se va a hacer cada vez más pequeña. Este beta se va a hacer cada vez más pequeña conforme alejamos este valor de este valor. Eso es lo que les decía en términos abstractos antes, ¿verdad? Conforme nos alejamos con la media alternativa de la media que está en como mu sub 0, en esa medida se hace más pequeño esto y por ende se hace más grande 1 menos esta probabilidad. O sea, la función potencia. Ajá, Albert, este punto 1841 sale del cálculo que hicimos la vez pasada con el ejemplo que estoy retomando un ejemplo de lo que calculamos la vez pasada, estandarizando el valor de la media con esa desviación estándar y ese tamaño muestra, etc. Exacto. Entonces, aquí en este caso, ya desde la sesión pasada habíamos establecido o calculado este valor
Entonces aquí sé ahora que la potencia correspondiente a esta prueba, asumiendo este valor de mu alternativo, es 81,59%. Es decir, siempre cuando se les pide calcular la potencia de una prueba específica, hay que especificar cuál es el valor de cita alternativo. En este caso, de mu alternativo. Si no, no puedo calcularlo. Si no, podría dibujar una función, pero no decir un valor específico, ¿verdad? Bueno, en la sesión pasada también lo que hicimos fue partir, ustedes recuerdan de lo que hablábamos ahí del procedimiento para ejecutar o realizar este contraste de hipótesis. Partíamos, nos decían que deberíamos encontrar un valor K, si recuerdan ustedes, que corresponde a la distribución muestral del estimador, ¿verdad? Esa corresponder a la distribución muestral del estimador, en ese caso dijimos que ese K que multiplicaba sigma entre raíz de n, en el caso del contraste para una media, ese K, ese valor K, ese cuantilo corresponde a la distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque todo se deriva y partía de lo que sabemos del teorema del límite central, en cuanto a que las medias tienen distribución normal, ¿verdad? Sin embargo, no siempre está escrito o tenemos clarísimo cuál es esa prueba, ¿verdad? O sea, cuál es esa forma específica de establecer una región de rechazo, como en el caso de lo que vimos ahí de la media. Y más allá de que si sabemos o no cuál es importante que pasemos también en cuanto a la forma de pensar también, y un procedimiento para encontrar las mejores pruebas, ¿no? Las mejores reglas para decidir si rechazo la hipótesis nula o no. Es bueno que entendamos, y este es el tema más, les adelanto desde ya, que este es el tema, yo diría, no voy a decirle más complicado, pero sí un poco más abstracto de lo que entra en el segundo examen parcial. Esto que les voy a comentar ahorita. Sin embargo, me parece fundamental que ustedes entiendan qué es lo que está detrás de esto. O sea, cuál es la noción de lo que estamos buscando hacer aquí. Y es este el lema de Neyman-Pearson. Entonces, con un nivel de alfa fijado, recuerden que ya discutimos un ratito cómo desde un punto de vista económico, no estadístico, económico, fijamos un alfa, es decir, escogemos un alfa que corresponda a un costo esperado manejable. Con un alfa fijado, vamos a maximizar la potencia de la prueba. Es decir, recuerden que lo que decía, cómo está definida la función potencia. Para los casos en los que zeta es igual a zeta sub 0, la potencia de la prueba es alfa. O sea, ¿qué tan buena es esta prueba? Si h sub 0 es cierta, tan buena como alfa. Si alfa es muy pequeño, es muy buena la prueba. Si alfa es muy grande, pues no es tan potente. Porque estamos diciendo que queremos, en ese caso no deberíamos en realidad rechazar h sub 0 y la potencia de la prueba sería correspondiente a eso, ¿verdad? Para eso se usa el lema Neyman-Pearson. Y esto, aquí es importante decir que este es solo para contrastar hipótesis simples. Recuerden que había dos tipos de hipótesis. Una, hipótesis simple en la que está totalmente especificada la distribución. En el caso de estas distribuciones normales, por ejemplo, conocemos el valor de sigma cuadrado y tenemos especificado, por lo menos como un escenario, como una hipótesis, un valor puntual de mu. Es una hipótesis simple. Y las hipótesis compuestas eran aquellas que definían más bien un rango de posibles valores como alternativa.
como en el caso también de lo que veníamos manejando aquí, la alternativa es mu mayor que 20. Entonces, cuando a mí me dicen que la hipótesis alternativa es que mu es mayor que 20, en este ejemplo que veníamos manejando, yo la puedo convertir en una hipótesis simple diciendo, bueno, un escenario posible de esta hipótesis alternativa, que es compuesta, un escenario de esos es mu igual 23. Así convertí la hipótesis alternativa, que era compuesta, a una hipótesis simple. O sea, voy a especificar un valor concreto de cita A, del mu alternativo, en ese caso, el ejemplo que veníamos trabajando. De hecho, como dice el texto aquí, si queremos contrastar la hipótesis nula de que cita es igual a cita sub 0 con la alternativa que cita es igual a cita A, vean que ahí ya se convirtió a una hipótesis simple, alternativa, con base en una muestra aleatoria. Esta decisión siempre la vamos a tomar observando una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, de una distribución con parámetros cita. Entonces, sea L de cita, una vieja conocida de ustedes, ¿verdad? La función likelihood, de verosimilitud de la muestra. Recuerden que la noción de esta verosimilitud, eso es muy importante aquí tenerlo en cuenta, es qué tan probable es que este valor específico de cita sea cierto, dado que observé esta muestra, este evento en particular, o esta combinación de eventos en particular. ¿Verdad? Entonces, esa función de verosimilitud es la que nos dice eso, ¿verdad? ¿Qué tan verosímil, qué tan parecido a la realidad es este valor de cita que estoy asumiendo dado que estoy observando esta muestra Y1, Y2 hasta Y? ¿Verdad? Entonces, esa L de cita, la likelihood de cita, es función de verosimilitud de la muestra cuando el valor del parámetro es cita. Entonces, para un alfa dado, la prueba que maximiza la potencia en cita alternativa tiene una región de rechazo que está determinada por ese cociente que ustedes ven ahí, que es el cociente de verosimilitudes. ¿No? Estoy simplemente describiendo qué está pasando ahí. Estoy dividiendo la verosimilitud de que cita sub 0 sea cierta entre la verosimilitud de que cita A sea cierta. Y antes de entrar en más, aquí digamos, discusión metodológica de cómo calculamos esto, el procedimiento ya, digamos, la mecánica, lo que quiero preguntar es, ¿qué representa esto aquí? O sea, ¿qué deberíamos estar viendo? ¿Qué pasa si ese cociente es menor que 1? ¿Qué representa eso? Si fuera menor a 1. ¿Sí? ¿Qué significaría eso, Juan? Bueno, abajo dice que... Uy, no sé. O sea, Si la hipótesis alternativa tiene más peso sobre ese cociente, ¿no? es más probable que sea cierto el valor de la hipótesis alternativa al haber observado esta muestra al hecho que sea a la probabilidad de que cita sub 0 sea cierta habiendo visto esta muestra. Exacto, Kevin. Es más probable el valor de la hipótesis alternativa que el valor de la hipótesis nula, si este cociente da menor que 1. ¿Verdad? De hecho, si yo les dijera, calculemos la probabilidad de haber observado esta muestra, por ejemplo, de salarios de los trabajadores, tomamos una muestra y calculamos y vemos esta distribución de los valores y calculemos ahora la probabilidad de haber observado esta muestra usando el valor de la hipótesis nula, o sea, 1000 colores. ¿Qué tan probable es haber observado estos valores, dado que o sea, usando para calcular esa probabilidad el valor de cita igual 1000 colores?
Supongamos que esa probabilidad nos va a dar un 15%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de observar esa muestra calculando esa probabilidad ahora con un valor alternativo de la media igual a 800 colones? Y nos da 30%. ¿Qué concluiríamos ahí en ese caso? ¿15% la probabilidad de observar esa muestra con un promedio de 1000 colones? 30% observar esa muestra con un valor de 800 colones. ¿Qué concluimos? Que es más probable que haya salarios de 800. Exacto, es más probable. Habiendo observado esta muestra, Juan, aquí lo llevé un poco al extremo, ¿verdad? Es el doble, 15 y 30. ¿Qué hubiera pasado si es 15 y 16? ¿Me seguirían diciendo lo mismo? Vean que aquí entra otra vez, por eso estamos en un curso de teoría estadística, ¿verdad? De inferencia estadística en realidad. Aquí entra otra vez esta noción de la incertidumbre de tener una muestra aquí. Entonces ustedes dirían, bueno, con 15 y 30 me siento relativamente tranquilo de decir que bueno, es mucho más probable la hipótesis alternativa. Entonces tranquilamente rechazaría la hipótesis nula, por ejemplo, ¿verdad? Pero vean que en cualquier caso, por eso uno puede llevar esto al extremo hasta la noción de decir esa diferencia es tan pequeña ya que ya no me siento tan cómodo de decir que la hipótesis nula no es cierta. Entonces siempre, para no estar en estas discusiones, como diría yo aquí de cafecito, ¿verdad? De sentarnos ahí en el pretil a opinar, tomándonos algo mejor que un cafecito eventualmente. No se trata de opinar, sino de tener un criterio duro para tomar esa decisión. ¿Cuál es el criterio duro? Bueno, como todas estas cosas, esas relaciones entre probabilidades en este caso, ojalá exista una distribución con la cual podamos tomar esa decisión. Una distribución muestral. Para no tener que tener una discusión de si esta diferencia es suficientemente grande o no. Pero quería transmitirles también esta noción de del cociente de verosimilitudes, que es lo que representa, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un cociente de verosimilitudes que voy a comparar con un valor K. O sea, no es suficiente que la verosimilitud de cita sub 0 sea más pequeña que la verosimilitud de cita A para rechazar H sub 0. Vean que aquí nos están diciendo la región de rechazo corresponde o se determina por este cociente, sino que tiene que ser más pequeña, ese cociente tiene que ser más pequeño que K para rechazar la hipótesis nula. Y ustedes dicen, bueno, maravilloso, ok, sí, digamos, conceptualmente hace sentido decir eso, pero ¿dónde sale K? ¿Cómo vamos a determinar K? Entonces, por eso el comentario ahí abajo dice, el valor de K lo vamos a escoger de tal forma que represente, ¿verdad? O que nos garantice alfa. Recuerden que vamos a tomar una decisión con un nivel de incertidumbre todavía. Nunca vamos a estar 100% seguros. Pero en esta comparación entre L de cita sub 0 y L de cita A, está implícito alfa, o debe estar implícito alfa. ¿Y dónde asignamos alfa? En este valor de K. Entonces, K representa alfa, y si ese cociente es menor que K, entonces es suficientemente poco probable que cita sub 0 sea cierta. Aquí los estoy estresando ya en el nivel de
abstracción que estamos haciendo, ¿verdad? Pero eso es la lógica que está aplicando Neyman Pearson. Y esto es otra de las grandes, para mí, a mi gusto, otro de los grandes desarrollos de la teoría estadística, que nos da una noción muy elegante de cómo podemos tomar decisiones de forma objetiva y tranquila en estos escenarios de prueba de hipótesis. Un ejemplo. Pero no podría volver a explicar un poquito cómo era lo de cómo interpretar este cociente de verosimilitud. Claro, Juan. Aquí lo que decís, por ejemplo, en ese caso que decía ahora, suponete entonces que observas una muestra, o sea, vas a la construcción, le preguntas a 50 personas que te den sus salarios. Observas esos 50 salarios. Ujú. Entonces vos calculás ahora cuál es la probabilidad de haber observado esos 50 salarios, asumiendo que el valor poblacional, es decir, asumiendo que el señor dueño o señora dueña de la construcción cumple la ley, paga los 1,000 colones. Calculas esa probabilidad y decís, hay un 15% de probabilidad de observar estos valores que yo recogí con mi muestra si el señor o la señora paga el salario de la ley. Luego decís, ok, ahora voy a calcular esa misma probabilidad asumiendo que no cumple la ley, que paga 800 colones. Y si paga 800 colones, además, con mis colegas, amigos de economistas de pobreza, etcétera, vi que si paga 800 colones, tienen graves problemas estos señores para satisfacer sus necesidades básicas. Ujú. Entonces, voy a calcularlo ahora con 800 colones y resulta que esa probabilidad de observar esta muestra, dado que el valor verdadero de la población es 800 colones, es 30%. Entonces vos decís, de hecho ahora me dijiste hace un rato, no, si el numerador es 15% y el denominador es 30% en ese cociente, pues tranquilamente me quedaré con la idea de que debo rechazar H sub 0. Okay. ¿Verdad? Ujú. Porque es mucho más probable el valor alternativo. Esto que acabo de decir, Juan, aquí eso es lo importante, compañeros, eso que acabo de decir, que es mucho más probable el valor alternativo, son de las cosas que tenemos que tener mucho sentido de teoría estadística, en el sentido de quién dice que esto es muy poco probable o es altamente probable. ¿Dónde se está considerando alfa aquí para tomar esta decisión? Porque si no, se torna esto, Juan, una discusión de ¿te parece o no te parece? Ujú. 15 y 30 es mucho. 15 y 20 ya no tanto. 15 y 16 ya no. Entonces se torna algo de a vos te parece, a mí no tanto. SK es tu umbral. Es el valor que define qué tanto más pequeño debería ser la L de zeta sub 0 versus L de zeta A. ¿Verdad? O al revés, inclusive. Podría ser inclusive un poco más grande todavía L de zeta sub 0. Y aún así, rechazarlo. El tema es cómo calculo ese K. ¿Verdad? ¿De dónde lo obtengo? Y ese K tiene que entonces corresponder al nivel de alfa que vos definiste. A nivel de alfa, digamos, se refiere que, digamos, yo quería bueno, ponga que alfa es 0,05. Ajá. Entonces K es 0,05. No, es el ¿O valor, no? el cuantilo de la distribución muestral que corresponde a esta prueba. Ahora vamos a ver el ejemplo. Pero es el cuantilo como en el caso de la normal estándar que vimos, ¿verdad? Ah, ok, ya, ahora sí, Es un valor de una distribución. el Ajá. numerito que me da, que Que te da esa probabilidad. ok, listo, ahora sí. Exacto, así es. Gracias por aclararlo aquí. Súper bien. Ok, entonces, un ejemplo de esto. Tenemos Y, una sola observación de una población, solo una observación de una población con función de densidad dada por lo siguiente. F de Y dado cita es cita por Y a la cita menos 1 cuando Y está entre 0 y 1 y 0 en otro punto. Vamos a encontrar la prueba más potente, ¿verdad?
con alfa igual a 0,05 para probar estas dos hipótesis. La nula es zeta igual 2 contra la alternativa zeta igual 1. Entonces aquí tenemos una hipótesis alternativa simple. No tenemos una tabla para esto, ¿verdad? No existe una tablita. Entonces vamos a calcular ese cociente de verosimilitudes. La verosimilitud de que zeta sub 0 sea cierta es la función de densidad. En este caso no es una multiplicatoria porque es una sola observación. La f de y dado zeta sub 0 entre la f de y dado zeta a. Aquí voy a estar comparando entonces esas dos verosimilitudes. La verosimilitud de zeta sub 0 sería, noten aquí, zeta sub 0 es 2. Aquí está la hipótesis nula de 2. Entonces sustituimos aquí 2 por y a la 2 menos 1, o sea, 2y. Y en el caso de la hipótesis alternativa, zeta igual a 1, sustituimos también 1 por y a la 1 menos 1, o sea, es 1, ¿verdad? Que queda 1 por y a la 0. Entonces 2y entre 1 es 2y. O sea, este cociente de verosimilitudes es 2y. Bajo estas dos hipótesis, ¿verdad? Para y entre 0 y 1. La forma, la región de rechazo, entonces, nos decía Lehmann-Neyman-Pearson, es el cociente de verosimilitudes menor que un K, ¿verdad? Lo cual entonces significa que si solo lo declaramos en función del estimador, ¿verdad? Nuestro estimador es Y, es la única observación que tenemos, no tendría sentido pensar aquí en un Y barra, ¿verdad? Es una sola observación. Y menor que K medios, ¿verdad? O sea, estamos despejando de aquí, Y menor que K medios. Esa es la región de rechazo. Ahora, como K medios es una constante, la podemos llamar también K asterisco, ¿no? Es una constante. Entonces la región de rechazo bien también la podemos llamar Y menor que K asterisco. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor de K asterisco? Decimos que el 5%, ¿verdad? De hecho, devolvámonos aquí a lo que nos dijeron. La prueba más potente con alfa igual 0,05. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos 5%, sería la probabilidad de que esa observación, esa variable, caiga en la región de rechazo, dado que zeta sub 0 es cierta. Esa es la definición de alfa. Y eso sería la probabilidad de que Y sea menor que K asterisco, que es así como definimos esta condición de caer en la zona de rechazo, aquí arriba, dado zeta sub 0. Y eso, dado que esto es una función continua, ¿verdad? Es entonces la integral entre 0 y K asterisco de la función, no de la función de densidad, del cociente de verosimilitudes, ¿verdad? Aquí obtuvimos el cociente de verosimilitudes, tiene esta forma, 2y. Entonces vamos a calcular la probabilidad de esta forma, ¿verdad? 2y con respecto a y. Entonces aquí quedaría, ¿verdad? Como ustedes ven, y al cuadrado entre 2 por 2, o sea, y al cuadrado se sustituye K asterisco al cuadrado. ¿Ok? Entonces K asterisco al cuadrado es igual a 0,05, es decir, K asterisco es la raíz de 0,05, que es 0,2236. ¿Ok? Entonces ese es el valor que define aparentemente mi región de rechazo. Entonces, la región de rechazo es para cuando el valor de Y es menor que 0,2236, rechazo la hipótesis nula. Y al haber utilizado, y esta es la clave de todo este asunto, al haber utilizado Lehmann-Neyman-Pearson para encontrar esta región de rechazo, lo que estamos haciendo es
encontrando una prueba o una región de rechazo que maximiza la potencia de la prueba. Es decir, el lema Neyman-Pearson es una garantía de tener una prueba que respeta el nivel de alfa que definí y que a la vez obtiene el beta más pequeño posible, o al revés, el 1 menos beta lo más grande posible. La potencia más grande que podamos. ¿Cómo calculamos la potencia? Bueno, por ejemplo, aquí la potencia de 1, ¿de dónde salió este 1? Ese 1 es el valor de la hipótesis alternativa. Como ven acá, zeta igual 1. Entonces, la potencia para la hipótesis alternativa que se definió sería la probabilidad ahora de que caiga en la zona de rechazo, dado que zeta es igual 1. O sea, ven que esto es lo que queremos exactamente, ¿verdad? Si no es cierta H sub 0, más bien es cierta la hipótesis alternativa, queremos rechazar la hipótesis nula. O sea, queremos que esto suceda. Que caiga Y en la zona de rechazo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad entonces de que Y sea menor que 0,2236, que es esta zona de rechazo, dado zeta igual 1? Entonces, ahora vamos a calcular la FY bajo la hipótesis alternativa, zeta igual 1. O sea, será integral de 0 a 0,2236 de 1. Recuerden que cuando usábamos zeta igual 1, la FY se torna 1 con respecto a Y, y esto es 0,2236. O sea, esta es entonces el valor de la potencia de la prueba para esta prueba específica. Entonces, obtuvimos primero un valor de K que me define la región de rechazo o de K asterisco, y con ese valor yo calculo, voy a determinar cuál es la potencia. Esta es la máxima potencia, pero poder calcular específicamente cuánto es. Hay que notar que la prueba cambia de acuerdo con los valores de zeta que se quieren contrastar. O sea, si yo cambio estos sets de valores, zeta igual 2 y zeta igual 1, por ejemplo, si yo hiciera zeta igual 3 contra zeta igual 2, todo esto cambia, ¿verdad? Todo eso cambia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, la potencia es el tamaño de 1 menos alfa. De 1 menos beta, Juan. 1 1 menos menos beta. beta, Perdón. ¿verdad? ¿Y cuál sería como el valor óptimo? 1. No hay. Sí, exacto. Pues sí, 1. nada más que nunca vas a llegar, ¿verdad? Por lo mismo que hemos estado Ok, hablando. ok, Pero listo. Sí, para saber. Profe. sí. ¿Y cuál es el óptimo? Y que dicho que lo preguntas, voy a volver a comentarles el tema porque ese es el pensamiento económico que se combina con esto que estamos viendo aquí. Si estuviéramos en aquella situación otra vez de los trabajadores de la construcción, vos calculás un 1 menos beta y tenés un 1 menos alfa y lo contrastás con los costos de cometer esos errores. Y ahí puedes administrar y decidir si hace sentido sacrificar uno en función del otro para manejar un costo social esperado lo más pequeño posible. Ok, listo. Gracias. Un gusto. Este otro ejemplo es de una variable continua, de hecho de dos estimadores aquí, ¿verdad? Entonces tenemos una muestra aleatoria, una distribución normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado conocida. Vamos a probar la hipótesis nula mu igual a mu sub 0 contra mu HA mu mayor que mu sub 0. Y aquí encontrar la prueba uniformemente más potente con un nivel de significancia alfa. Entonces vean que esta es como la instrucción, lo que solemos ver para cuando nos dicen tenemos que encontrar, aquí no está escrita la región de rechazo, no está determinada la región de rechazo, entonces tenemos que encontrar una, es decir, cuando dice encontrar la prueba se refiere a encontrar la región de rechazo que sea la uniformemente más potente para un nivel de significancia alfa.
Y ahora vamos a ver a qué se refiere con este término uniformemente, más potente. Entonces, primero buscamos la prueba para la cual la hipótesis nula es mu sub 0, mu igual a mu sub 0, contra una alternativa que especifica mu igual a mu a, bajo condiciones de que mu a es mayor que mu sub 0. Entonces, dado que esto proviene de una distribución normal, esta sería la FY, que ya ustedes la conocen, ¿verdad? Está especificada aquí. Cuando y está entre menos infinito y más infinito. La verosimilitud de un valor de mu específico es la productoria de las funciones de densidad marginales de Y1, Y2 hasta Yn, dado que son, todas constituyen una muestra aleatoria, es decir, la probabilidad de obtener Y2 no depende de lo que pasó con Y1. Y esta multiplicatoria sería 1 entre sigma por raíz de 2pi, todo esto elevado a la n, ¿verdad? Esta sería la productoria de esto que vemos acá. E a la menos sumatoria igual a 1 hasta n de y menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Entonces esto es simplemente escribir la verosimilitud. Ahora, vamos a comparar entonces la verosimilitud de mu sub 0 con la verosimilitud de mu a. Aquí están, ¿verdad? Entonces vean que hay varios temas que aparentemente tienen en común. Por ejemplo, esta primera parte que tiene que ver con el parámetro de sigma, que es conocido, ¿no? Ya nos decían la especificación en el planteamiento del problema. Entonces todo esto desaparece del cociente, es igual a 1. Y aquí lo que hacemos es restarlo, ¿verdad? Entonces decir aquí y menos mu sub 0 al cuadrado, este que está en el denominador quedaría restando acá, menos y menos mu a al cuadrado, aquí quedaría esto, dividido entre 2 sigma cuadrado. Todo esto debería ser menor que un K. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar ese K. Pero primero, lo que tengo aquí es, vean que como en primera instancia, al simplificar este cociente, lo que tengo aquí son varios términos que tienen que ver con las observaciones muestrales y las medias de cada una de las hipótesis. Entonces aquí quedaría ahora, si aplico logaritmo, quedaría lo que está en el cociente, en el exponente de este E, menos 1 entre 2 sigma cuadrado por la resta de las diferencias con respecto a las medias, menor que un logaritmo natural de K. Puedo pasar aquí a multiplicar esta constante, ¿verdad? Menos 2 sigma cuadrado a este lado, y se invierte el signo al pasar el negativo a este lado. Desarrollo los binomios aquí, esto es y al cuadrado menos 2n veces y barra mu sub 0. Vean que aquí, o sea, ustedes dirían sumatoria de y por mu sub 0, entonces ese sumatorio de y se convierte en n y barra por mu sub 0 más n veces mu sub 0 al cuadrado. Aquí ya no hay sumatoria porque esto es una constante, ¿verdad? Mu sub 0 al cuadrado. Y el mismo desarrollo del binomio para este y menos mu al cuadrado. Mayor que lo mismo que teníamos en el paso anterior, menos 2 sigma cuadrado por logaritmo natural de K. Seguimos simplificando, desarrollando esto algebraicamente aquí. Quedaría y barra por mu a menos mu sub 0. Aquí ya pasé a restar lo que son los términos que solo tienen que ver con las medias o los supuestos de los parámetros, mu sub 0, mu a. Divido también entre 2n. Y por último, paso a dividir también mu a menos mu sub 0. Y ya me quedaría y barra mayor que esto. Noten que eso que tenemos ahí, todo son valores conocidos. Sigma cuadrado es conocido, mu sub 0 y mu a son conocidas y n también. Entonces esto es una constante conocida, ¿verdad? Es decir, todo excepto la K. Entonces esto igual lo podemos simplificar como de nuevo, como un K asterisco. Estos son otra constante ahora obtenida a partir de una modificación de K en términos de todos esos parámetros. Entonces vamos a llamarla K'. Entonces la región de rechazo es
y barra mayor que un K'. Entonces, la pregunta es cómo obtenemos ese K', ¿verdad? A partir de alfa, pero ¿cómo, verdad? A partir del conocimiento de la distribución muestral de Y barra. ¿Cuál es la distribución muestral de Y barra? Ya sabemos, normal, ¿verdad? Normal, y la vamos a calcular, esa probabilidad, a partir de esa distribución muestral, asumiendo que mu sub 0 es cierta, porque alfa siempre tiene que ser calculada suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, porque decíamos que alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, la probabilidad de que el estimador pertenezca a la zona de rechazo, dado que h sub 0 es cierto. Aquí es como amarramos todos los conceptos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que Y barra sea mayor que un K', que esta es la definición de la zona de rechazo que encontramos, dado mu sub 0. Sabemos todos que es normal, estandarizamos con menos mu sub 0 entre sigma, entre raíz de n, lo mismo hacemos a este lado. Y esto es una variable z, ¿verdad? Mayor que ese raíz de n, lo pasamos aquí arriba, ¿verdad? Por K' menos mu sub 0 entre sigma, ¿verdad? Y ahora tenemos eso sería igual a un valor específico de z correspondiente a z alfa. Aquí está el nivel de significancia ya involucrado. Y por lo tanto podríamos decir entonces que K', despejándolo otra vez, sería mu sub 0 más z alfa por sigma entre raíz de n. Y esto se les hace familiar ya, porque esta es la región de rechazo que encontramos en la clase pasada para tomar esta decisión de si rechazamos la hipótesis nula de mu igual 20 o no. Pero aquí ahora la desarrollamos nosotros, ¿verdad? O sea, probamos que efectivamente esa región de rechazo que estábamos usando en la clase pasada es la que maximiza la potencia de la prueba. Entonces, la región de rechazo es, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando Y barra exceda el valor de mu sub 0 más z alfa por sigma entre raíz de n. Y noten aquí, compañeros, compañeras, que aquí no está mu a en ningún lado. En otras palabras, me interesa a mí cuál es el valor alternativo de mu que se está evaluando. O tengo que asumir un valor específico de mu para decir que esta prueba es la que maximiza la potencia de la prueba. No. No necesito asumir ningún valor de mu a. Entonces, dado que eso es así, esta es la prueba uniformemente más potente, es decir, la prueba más potente para todos los escenarios de mu a. Y por eso se le llama la prueba uniformemente más potente. Siempre tiene la misma forma sin importar cuál es el valor de mu a. Y esto ustedes lo van a encontrar, ¿verdad?, como acrónimo aquí, como UMP. Entonces encuentren la UMP, la prueba uniformemente más potente para este contraste, para esta prueba. Y eso es lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Dudas, consultas sobre eso que les estaba contando? ¿Algún comentario? Todo bien de mi parte. Excelente. Juan, ¿ya no te ibas a decir algo? Ok. ¿Cómo les ha ido con práctica de intervalos de confianza, sobre todo? Con intervalos a mí me bien, pero le iba a preguntar si no se podría, tal vez la próxima clase, hacer tal vez un ejercicio así como lo hicimos aquel día presencial, en vivo, del tema anterior, del día de la clase anterior.
calcular el... Sí, la potencia. Ok, sí, de acuerdo. La próxima sesión hacemos un par de, si gusta, Juan, igual, bueno, voy a buscarlos y 2 preguntas de esas del Mendenhall y vemos cómo se resuelve tanto calcular la potencia como cuando calcular y obtener una prueba uniformemente más potente. Ok. Excelente. Hacemos eso la próxima. Ok, bueno, si no hay más comentarios, preguntas hoy, hasta aquí llegamos. Y por aquí me quedo con